Se entiende por niño a todo ser humano desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años de edad. Todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños sin excepción alguna, y es obligación del Estado cumplir con todas las medidas para evitar que estos niños sufran alguna vulneración en sus derechos. Asimismo, todas las medidas tomadas respecto del niño deben estar basadas sobre el interés superior del mismo para garantizar el desarrollo y su dignidad. Corresponde al Estado la protección y el cuidado del niño cuando los padres, familiares o las personas encargadas no tienen capacidad para hacerlo. Corresponde al Estado las medidas necesarias para poder dar aplicación a todos los derechos reconocidos en la Convención. Es obligación del Estado respetar las responsabilidades y los derechos de los padres, madres o familiares del niño respecto a la orientación de acuerdo a la evolución de sus capacidades. El artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño nos dice que todo niño tiene derecho a la vida y es obligación del Estado garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño. El artículo 7 nos dice que todo niño tiene derecho a un nombre desde su nacimiento y a obtener una nacionalidad, por lo que el Estado velará por la aplicación de estos derechos. El artículo 8 nos dice que es obligación del Estado respetar, proteger y, si es necesario, restablecer la identidad del niño, si éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma, incluyendo nombre, nacionalidad y vínculos familiares. El artículo 9 nos dice que es un derecho del niño vivir con su padre y su madre, excepto en los casos que la separación sea necesaria para el interés superior del propio niño. Es derecho del niño mantener contacto directo con ambos, si está separado de uno de ellos o de los dos. El artículo 10 nos dice que es derecho de los niños y sus padres y sus madres salir de cualquier país y entrar en el propio, con miras a la reunificación familiar o el mantenimiento de la relación entre unos y otros. Artículo 11. Los Estados parte deberán de adoptar medidas para luchar contra el traslado y la retención ilícita de los niños en el extranjero. Artículo 12. Los Estados parte deberán de garantizar que el niño determine y se forme un juicio para poder ejercer su derecho de libertad de expresión. Asimismo, los niños deberán de tener derecho de ser escuchados para expresar determinadas necesidades que le competan. Artículo 13. Libertad de expresión. Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir cualquier tipo de información e ideas mientras no menoscabe los derechos de otros. Artículo 14. Todo niño tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión bajo la dirección de un padre o de una madre. Artículo 15. Todo niño tiene derecho a la libertad de asociación y de reunirse, mientras no menoscabe los derechos de otros. Artículo 16. Todo niño tiene derecho a no ser objeto de injerencias en su vida privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia. Artículo 17. Todo niño tiene derecho a un acceso a la información adecuada. Artículo 18 de la responsabilidad de los padres y las madres. Es responsabilidad primordial de los padres y las madres la crianza de los niños y es deber del Estado la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones. Compañeros, mi nombre es Esmeralda Peralta Cayetano. El tema de hoy es Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989. Los artículos a abordar son del artículo 19 al artículo 24. Bueno, en el artículo 19 nos habla de que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental. En esto, respecto tanto de los padres o cualquier persona que esté a su cuidado.
Y como medida legislativa podemos citar la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes establecida aquí en México. En su artículo 20 nos habla de los niños temporal o permanentemente privados de su ambiente familiar, es decir, que los estados deben garantizar, de conformidad con sus leyes nacionales u otros tipos de cuidados para esos niños, como es la colocación en los hogares o en instituciones adecuadas para la protección de menores. En este caso también contamos con el DIF, que es el organismo público descentralizado que es promotor de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En su artículo 21 también nos habla de que los estados partes deben reconocer o permitir el sistema de adopción. Esto en cuanto a que las autoridades competentes sean las designadas para autorizar la adopción. Se tiene que velar que el niño que se haya de ser adoptado en otro país goce de las mismas o normas, de los mismos derechos o normas equivalentes que hayan para su protección. En su artículo 23 también nos habla de que los estados partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño trate de obtener el estatuto de refugiado, es decir, si también se adopta al niño como un estatuto de refugiado, también tiene que comprender a los padres o quien los acompañe. En su artículo 21 nos habla también de que los estados partes reconocen que el niño, mental o físicamente impedido, deberán disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad. Esto también tiene que ver con alentar y asegurar con sujeción a los recursos disponibles, la prestación del niño que reúna con las condiciones requeridas y los responsables de su cuidado de la asistencia que él solicite. Y por último, en su artículo 24 nos habla de que los estados partes deben reconocer también que el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de la salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación. Esto en cuanto a reducir la mortalidad infantil y en la niñez. B, asegurar la prestación de asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias para todos los niños, es decir, que los niños cumplan con un derecho pleno de su salud. Es cuanto, compañeros, gracias. Artículo 25 de la Convención. El artículo 25 nos habla de la evaluación periódica del internamiento. Nos dice que el niño que ha sido internado por las autoridades competentes para su atención, protección o tratamiento de su salud física o mental tiene derecho a una evaluación periódica de todas las circunstancias que motivaron su internamiento. El artículo 26 nos habla de la seguridad social. Nos dice que todos los niños tienen derecho a beneficiarse de la seguridad social e incluso como afiliarse al seguro social. El artículo 27 nos habla de que todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo y es responsabilidad primordial de los padres proporcionárselos. Además, es obligación del Estado adoptar medidas apropiadas para que dicha responsabilidad de los padres pueda ser asumida y, si es necesario, mediante el pago de una pensión alimenticia. Artículo 29. En el artículo 29 nos habla de los objetivos de la educación y nos dice que la educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño a fin de prepararlo para una vida adulta, siempre inculcándole el respeto hacia los demás y hacia los derechos humanos. Artículo 52. Nos dice que todo Estado parte podrá denunciar la presente convención mediante notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas y ésta surtirá efectos un año después. De acuerdo con el artículo 30, los Estados miembros deberán de reconocer, que tengan minorías étnicas, deberán de reconocerles el derecho a los niños de pertenecer a ese grupo étnico y de poder practicar la vida cultural que precisamente en esta etnia se lleve a cabo, así como también el reconocimiento de sus derechos a usar su idioma y de profesar la religión que dentro de este mismo grupo étnico sea el que se esté utilizando de forma común en su vida cultural. Luego entonces el artículo 31, los mismos estados deberán de reconocer el derecho de cualquier niño al descanso, a la recreación, a actividades recreativas,
al juego y al sano esparcimiento. Y todas estas cuestiones deberá de salvaguardarse bajo el principio de igualdad, siempre respetando su derecho de que todos son iguales, sin la discriminación por cualquier índole que tenga que ver y que les viole el derecho a su esparcimiento o a actividades recreativas. El artículo 32 habla y nos dice de que estos mismos Estados miembros deben de reconocer el derecho de proteger a los niños para que no sean usados en una explotación económica ni tampoco en un desempeño laboral. ¿Cómo lo van a lograr? Pues tomando medidas que no provoquen que estas mismas actividades de explotación económica o laboral pues les entorpezcan su educación ni tampoco algo que sea algo nocivo para su pleno desarrollo físico, moral, mental, espiritual, físico y emocional. Obviamente adoptando medidas legislativas, sociales y educacionales, fijando a qué edad ellos pueden empezar a realizar un trabajo remunerado, cuáles son los horarios en los que ellos pueden estar trabajando y obviamente estipular penas y sanciones para aquellas personas que utilicen estos mismos fines para sus propios medios de explotación económica. El artículo 33 habla sobre adoptar medidas apropiadas, obviamente en materia legislativa, administrativa, social y educacional, para protegerlos de cualquier estupefaciente o sustancias psicotróficas, para que puedan impedir que utilicen precisamente estos niños también para la reproducción de estas mismas sustancias. De igual forma, en el artículo 34, los Estados miembros deben de comprometerse a proteger a los niños a que no sean víctimas de formas de explotación sexual, ni mucho menos de carácter pornográfico o de esta índole. ¿Cómo lo van a lograr? Pues obviamente tomando medidas que impidan la incitación o coacción a realizar algún acto sexual, la explotación del niño para realizar actos de prostitución y obtener algún beneficio económico, y obviamente que no se les utilice de explotación para materiales pornográficos. Y por último, el artículo 35 nos habla sobre tomar medidas para impedir el secuestro, la venta y la trata precisamente de los niños. Buenas tardes, yo soy Hugo Gerardo Rosano Iturbe. Mi intervención va a tratar del artículo 35 al 41 del apartado 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 36. Nos dice que los Estados deben proteger a los menores contra cualquier forma de explotación. Artículo 37. Los Estados parte velarán porque ningún niño sea sometido a tratos o penas crueles. Ningún niño será privado de la libertad ilegalmente. Esta medida, la privación de libertad, será utilizada solo en casos excepcionales y por el menor tiempo posible. En caso de privación de libertad, el menor será tratado con humanidad y tendrá derecho a acceso pronto a la justicia. Artículo 38. Los Estados parte no reclutarán a niños menores de 15 años. Realizarán todas las acciones necesarias para el cuidado y la protección de los niños que hayan sido afectados por los conflictos bélicos y respetarán las normas de derecho internacional comunitario. Artículo 39. Los Estados parte tomarán todas las medidas necesarias para la recuperación física, psicológica y la reintegración del menor que ha sufrido tratos o penas crueles. Estas medidas deberán realizarse en un ambiente que fomente la salud, el respeto a sí mismo y la dignidad. Artículo 40. Los niños que han infringido las leyes penales tienen derecho a ser tratados de acuerdo a su edad, su sentido de valor y de dignidad, así como a ser juzgados de acuerdo a leyes previamente existentes, y el Estado debe garantizar ciertas cuestiones como que se le considere al menor como inocente hasta en tanto no se compruebe lo contrario, que el menor sea informado sin demora de los cargos que pesan contra él, que la causa sea dirimida sin demora, que el menor no sea obligado a testificar y que él pueda interrogar a los testigos que desee, que la sentencia sea sometida a una autoridad u órgano jurisdiccional superior, que el niño cuente con asistencia jurídica gratuita, que se le respete al menor su vida privada,
El establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños. El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. Y la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos jurisdiccionales. Artículo 41. Nos dice que las disposiciones de la Convención no afectan otras disposiciones que sean más tendientes a garantizar los derechos del menor, no afectan al derecho interno del Estado y no afectan a derecho internacional que repercuta en los Estados, es decir, a los tratados internacionales. Bueno, a continuación seguirá el apartado 2 de este tema, en el cual estaremos comprendiendo los artículos del 42 al 46, que entre otras cosas, lo más importante que se puede rescatar es lo siguiente. Como punto 1 es la obligación del Estado de dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de esta convención. Esto tiene que ser tanto a los adultos como a los menores. En el apartado 2 es la creación de un comité de los derechos del niño, integrado esencialmente por 10 expertos que van a ser los encargados de examinar los informes que los Estados partes de la Convención presentarán en el plazo de 2 años a partir de la fecha de ratificación y en lo sucesivo cada 5 años. Como punto 3 sería la amplia difusión por parte de los Estados partes de sus informes en sus respectivos países. Como punto 4 sería el comité puede proponer que se realicen estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño y puede transmitir sus recomendaciones a los Estados partes interesados, así como a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y finalmente, con el objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación internacional, los organismos especializados de la ONU, tales como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas para la Educación, entre la UNESCO y todo eso, tendrán derecho a asistir reuniones al comité. Dichos organismos, así como cualquier otro considerado competente, incluidas las organizaciones no gubernamentales reconocidas con carácter consultivo ante las Naciones Unidas y organismos de las Naciones Unidas tales como la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Todos ellos podrán presentar al comité informes pertinentes y ser invitados a proporcionar asesoramiento con el fin de asegurar la mejor aplicación posible de la Convención. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eileen Reynoso y estaré hablando sobre la Convención en la parte 2 y bueno, empezando por el artículo 46, donde nos comentan que esta Convención está abierta a que cualquiera de los estados pueda firmarla. En su artículo 47 nos hace mención que dicha Convención podrá ser ratificada y será ante el secretario de Naciones puede ser ratificada o adherirse a dicha convención cualquiera de los estados. Ahora bien, en el artículo 49 también nos hace mención que la convención entrará en vigor el 30º día siguiente a que haya sido depositado el 20º instrumento, ya sea de ratificación o de adhesión, según sea el caso, y esto será ante el secretario de las Naciones Unidas. Por lo tanto, en su artículo 50 también nos hacen mención que cada estado podrá proponer una enmienda y será ante el secretario de las Naciones Unidas, quien él considerará hacer una junta para poder enviarlo y que ésta sea aprobada. Después de 4 meses, si al menos la tercera parte de los estados aprobó la enmienda, se manda con el secretario general para que sea aprobada realmente y cuando ésta entre en vigor, ya será obligatoria para todos los estados. Una vez que entre en vigor, se les tiene que notificar también a todos los estados parte de la modificación o el cambio que haya sido de esta enmienda. Ahora bien, el secretario tiene la función tanto de recibir recibir y comentar también todas estas reservas que se hacen y cabe mencionar que las reservas que se están proponiendo tienen que ir conforme a los objetivos de dicha convención. Si no, no tendría caso, no se podría aprobar. Artículo 53. Se designa depositario de la Convención sobre los Derechos del Niño al Secretario General de las Naciones Unidas. Artículo 54. El original de la Convención sobre los Derechos de los Niños se encuentran en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Asimismo,
Son igualmente auténticos todos estos y se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.